Hola, bienvenidos a todos. Es un placer y un honor que tú me permitas entrar nuevamente en tu vida y que puedas hoy a través de este video escuchar de un tema que es el quinto video, la cuarta enseñanza de nuestro canal Familia en Torá, pero que es un tema que es apasionante, un tema que es muy interesante y un tema que yo sé que para ti también llegará a ser de tal importancia para que el eterno Padre Celestial que está con nosotros cada día te vaya direccionando en el camino que Él quiere. Hoy vamos a hablar de este tema tan increíble que son las raíces hebreas, ¿sí? Y de cómo entender las raíces hebreas. Y esto nos va a llevar a comprender este nuevo e importante movimiento, mover del... Bueno, lo primero que vamos a hablar es que hay que darle un contexto. Hay que hablar del contexto, del por qué. Y esto es importante para que tú puedas entender con mayor perspectiva, puedas entender de lo que vamos a hablar. Entonces vamos a ir a Jeremías 6:16 y te pido que, si no lo he dicho en los videos anteriores, te lo digo ahora, te pido que todo lo que yo te hable acá, lo contrastes con la palabra. No me creas a mí, créele a lo que Dios, a lo que el Padre Eterno te habla a través de la palabra. Así que cada cita bíblica que yo coloco acá, te pido que por favor, si de una vez paras el video mientras lo estás viendo y vas y la buscas o después del video, pero ve y búscalas y lee todo el contexto. Ya aquí te coloco un versículo por el espacio y por el tiempo, pero lee tú todo el contexto, todo el capítulo en el que el versículo está, para que tú puedas ver todo ese gran contexto de que nuestro Padre coloca. Entonces vamos a ir a Jeremías 6:16. Y así dice Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Esto es algo que nosotros deberíamos estar haciendo todos los días. Preguntar por las sendas antiguas, porque en esas sendas antiguas está el buen camino. ¿Y qué nos dice el Padre? Anda por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Yo creo que con esto el Padre nos está dando un gran inicio y un gran contexto de lo que es las raíces hebreas. Él nos dice, búscalo porque es el buen camino. Por favor, anda por él para que tu alma halle descanso, ¿sí? Eso es algo que nosotros en nuestra parte espiritual debemos todos los días estar buscando, ese descanso de nuestra alma cuando vamos en el camino correcto hacia nuestro Padre eterno. Mas dijeron, no andaremos. Y aquí en el contexto de lo que está hablando este versículo, está hablando Jehová, está hablando a una parte del pueblo, de su familia, el pueblo de Israel completo. Y recordemos que ya antes habíamos hablado de que el pueblo de Israel estaba conformado por 12 tribus, que se llamaban 12 casas, pero que en un momento dado, cuando Salomón reinó después de Salomón, y Salomón pues cuando pecó, cuando hizo lo incorrecto delante de Dios, el Padre Eterno le dijo, voy a dividir a Israel, ¿sí? Pero por amor a ti te voy a dejar unas tribus para que tú gobiernes, para que tu descendencia gobierne, pero las otras se irán. Entonces, la tribu de Judá, la tribu de Leví, la tribu de Benjamín, fueron esas tribus que parte de Leví, fueron esas tribus que se quedaron con toda la descendencia de lo que fue Salomón, y las otras 10 casas, las otras 10 tribus se fueron con otros que era Jeroboam, ¿sí? Y ahí es donde se separa Israel y se convierte en la casa de Judá, los que se quedaron con Judá, con la tribu de Judá, como dije, Judá, Benjamín y Leví, y los que se fueron con Jeroboam, que por ser la mayoría ellos se apropiaron del nombre de Israel y entonces se les dio el nombre de casa de Israel, aunque también se les dio el nombre de casa de Efraín por ser el primogénito de José, ese que Jacob, lo vimos en videos anteriores, Jacob bendijo de que su descendencia iba a ser una gran multitud que iba a sobrepasar los muros de Israel. Entonces también se llamó a estas otras 10 tribus casa de Efraín o casa de José, pero normalmente y comúnmente en la palabra se le conoce como casa de Israel o como casa de Efraín. Entonces aquí le está hablando a esa casa de Israel, a esa casa de Efraín que se fue al exilio, que salió del pueblo y que se prostituyó, como dice el mismo Padre Eterno, se prostituyó
con otros dioses. Aquí Jeremías nos está mostrando este contexto de que el Padre nos dice, vuelve a las sendas antiguas. Antes de iniciar este video, y esto es importante que lo veas con mucho detenimiento, lo primero que debes entender es que debes dejar de lado el pensamiento que te dice que todo lo referente a lo que llamamos Antiguo Testamento es para los judíos. O pensar que como en este momento en el país de Israel, de los únicos que se hablan y es de los judíos, entonces todo lo del Antiguo Testamento es solo para los judíos. O más aún, que todo lo que suene a judío es malo y que por extensión debemos rechazarlo. Importante es enfatizarte que aquí no voy a hablar de judío o de lo judío, de que lo judío es lo que es y que los demás estamos equivocados. No, eso no te voy a hablar. Lo que te quiero hablar es del contexto completo de toda la familia de Dios, de todo el pueblo de Israel, pero que a día de hoy, desde los tiempos de Salomón y de Jeroboam, está dividida, ¿sí? Y que lo que en este momento prevalece visible y que todo el mundo ve es la tribu de Judá. ¿Listo? Pero por eso es importante que apartes ese pensamiento y que permitas que la palabra que Dios va a hablar a través de este video pueda ingresar en ti, en tu mente y en tu corazón. ¿Ok? Ahora, vamos a ir a Gálatas 3, 26, 29. Y nuestro Padre Eterno nos dice así, pues todos sois hijos de Dios. Mira lo que Pablo está diciendo, somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en el Mesías Jesús. Somos hijos de Dios por la fe en el Mesías Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. ¿Ves lo que les digo? Ya no hay judío ni griego. Físicamente lo que vemos, los judíos y el resto del mundo. Pero Pablo nos dice de manera espiritual, a través de nuestra fe en el Mesías Jesús, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mesías, somos uno en el Mesías. Y si vosotros sois de Mesías, mira lo importante, y por favor, esta palabra, esta frase subráyala en tu mente. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según las promesas. Mira que aquí nos está mostrando, y es Pablo hablándole a los gentiles, Pablo hablándole a la dispersión, a esa casa de Israel que se exilió. Les está diciendo, ahora ustedes que han creído en el Mesías Yeshua, en Jesús, ustedes son ciertamente revestidos, bautizados y revestidos en él, y ahora sois linaje. Los que fueron exiliados vuelven a ser linaje de Abraham, y los que eran gentiles, los que eran de las naciones, que han creído en Yeshua, también vienen a ser linaje de Abraham, pero el linaje de Abraham por la fe, porque por la fe fue dada la promesa a Abraham, y por esa fe que Abraham tuvo es que el Padre lo escogió. Entonces por la fe somos linaje de Abraham y herederos de todas las promesas, de todos los pactos y partícipes, herederos de la promesa. Mira cómo Pablo aquí simplemente nos está mostrando nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros ahora? Ahora vamos a Efesios 2, 14 al 17. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y aquí estamos hablando de una pared física, una pared real que estaba ya en el templo, en Jerusalén. ¿Sí? Los judíos habían colocado una pared para no unirse con los gentiles. Esta pared, literalmente Yeshua la derribó, esa pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y esto es algo de lo que vamos a hablar en un momento. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar a Dios, a Elohim, con nosotros, ¿sí? Reconciliarnos y a ambos en un solo cuerpo, unirnos en un solo cuerpo, matando con ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Y aquí, ¿qué está hablando Pablo? A Pablo le está hablando principalmente a los que eran pueblo de Dios, que esas 10 casas que se habían ido a la dispersión, al exilio, que no volvieron,
a esas 10 casas. Ellos en todo caso tenían una idea de quiénes eran. Sabía que venían de Israel y que tenían como base la Torah. Ellos conocían. Tampoco era que se habían olvidado completamente. Pero también le estaba hablando a los gentiles, a los que eran de las naciones. Entonces, aquí, ¿qué nos está hablando? Que Yeshua, a través de toda su vida ministerial, de toda esa vida que utilizó para mostrarnos esas buenas nuevas de salvación, vino y se las dio tanto al judío, primeramente, como al gentil, como a los que estaban dispersos y a los gentiles. Entonces él fue directamente al judío y le habló y les dijo las buenas nuevas de redención, pero también comisionó a sus discípulos, a sus apóstoles, y comisionó a Pablo, en primera medida a Pedro, pero definitivamente a Pablo, para ir a hablarle a esas casas que estaban lejos. Ustedes que estaban lejos, ahora están cerca. Entonces, aquí voy a hablar de lo que es la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y aquí quiero explicarles que nosotros debemos entender la Biblia y toda la parte cultural la debemos ver en diferentes escenarios, tanto de la parte cultural como también desde la parte lingüística, desde la parte arqueológica, desde la parte de historia, desde muchos escenarios. Pero en este momento vamos a tocar rápidamente la parte del lenguaje. ¿Por qué? Porque yo creo que es sabido por muchos de nosotros que eh, la Biblia, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, fue escrita en su mayor parte en el idioma griego. Pero tenemos también conocimiento de que Mateo escribió su evangelio en idioma hebreo. Pero mayormente fue escrito, los evangelios y las cartas de Pablo fueron escritas mayormente en idioma griego. Entonces aquí el idioma griego, ¿qué nos dice? Cuando habla de ordenanzas. Y la palabra que se utiliza en ese momento para hablar de las ordenanzas es dogma. Y dogma en griego, ¿de qué está hablando? Dogma está refiriéndose directamente es a las leyes judías, a leyes judías, a leyes de hombres, a mandamientos de hombres, ¿sí? No se está refiriendo a los mandamientos dados por Elohim. Por eso es importante que nosotros también vayamos conociendo, escudriñando la palabra y conociendo esa parte del lenguaje, ¿sí? Porque justamente dogma, que se refiere a ordenanzas, está hablando es de lo que es humano, mas no se refiere ni se utiliza en los demás partes donde se utiliza dogma, se utiliza para referirse a lo divino, a lo de Dios, sino a los mandamientos humanos, ¿sí? A los que no eran dados por Elohim, a los que fueron creados por el hombre. Entonces ahora vamos a ir a Marcos 7, del 5 al 13, porque aquí está hablando Yeshua y vamos a ampliar ese contexto que dimos de las ordenanzas. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo Yeshua les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios para afuera me honra, mas su corazón, el corazón que es lo más importante, su corazón, y estamos hablando también del pensamiento dentro del contexto lingüístico hebreo, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, dogmas de hombres. Por eso es importante conocer el lenguaje. Mandamientos de hombres, y Yeshua nos los está reafirmando desde ahora. Porque dejando el mandamiento de Dios, ahora sí, la ley de Dios, la Torah de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Aquí, ¿qué está hablando? ¿Qué está hablando Yeshua? Que los hombres le estaban colocando mayor importancia a las tradiciones y los dogmas de hombres que daban por los ancianos, ¿sí? Que a los mandamientos de Dios. Entonces, como parte de completar el contexto, deben entender que en lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento llega hasta Malaquías, pero como en línea de tiempo, en Malaquías hay como una parada, hay una separación, porque desde ahí hubo un tiempo, 400 años, en que Elohim, en que Dios no habló con su pueblo. No había profetas y no habló más con su pueblo. Y entonces es ahí donde, después de que Judá
volvió de Babilonia, porque Judá también tuvo una dispersión a Babilonia por 70 años, que lo hablaremos en otro video. Después de que Judá llegó de Babilonia y empezó a reconstruir Jerusalén y a reconstruir la nación, llegó un momento donde estaban tan alejados de Dios que Dios paró, Dios ya no habló. Y ellos empezaron a crear todos estos mandamientos y estas tradiciones, y ahí es donde se creó la religión judía. ¿Para qué? Para poder alcanzar a Dios. ¿Sí? Por eso la crearon. Y entonces todos esos mandamientos que crearon empezaron a ser tan importantes que la Torá de Dios empezó a quedar pequeña. Y ya veían como más importantes los mandamientos de Dios. Y les sigue diciendo, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Estaban dándole mayor importancia a una tradición que a lo que la Torá original de Dios decía. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y aquí va a dar un ejemplo, va a dar una contextualización de lo que les está hablando. Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Y eso es algo que Yeshua está dándole profundidad al mandamiento, al quinto mandamiento en Éxodo 20. Pero vosotros decís, le dice a los fariseos, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, o sea, lo que yo tengo en mi mano para ayudarte, el dinero que tengo para ayudarte, ¿sabes qué? Lo voy a utilizar como un corbán. ¿Y qué era un corbán? Era una ofrenda a Dios, que se llevaba al templo a Dios. Y todo aquello, o sea, todo lo que con lo que pudiera ayudarte, lo voy a dar como un corbán, como una ofrenda a Dios. Y mira que si es para Dios, Yeshua estaría diciendo, no, qué chévere. Pero aquí, ¿qué está diciendo? ¿Qué importancia le está dando? O sea, me dais a mí, pero tu padre, el que tienes ahí, tu prójimo, el que es tu padre o tu madre, no le estás ayudando porque ahora te crees más santo, porque eso es un mandamiento de hombre. Le estás dando mayor importancia a esa tradición. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? No le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Mira que ese corbán está hablando de la tradición de hombres que habéis transmitido y muchas cosas así semejantes a estas. Entonces aquí el Padre nos está mostrando, nos está dando una visión de cómo los mandamientos de hombre es de lo que está ya hablando Pablo. Que Yeshua invalidó esos mandamientos de hombre, más no la Torah de Dios. Por eso quería hacer ese paréntesis para darle el contexto a esa palabra. Entonces, ahora para ya adentrarnos en lo que ya vamos a hablar de las raíces hebreas con mayor profundidad, primero que nada debemos pensar en identidad, en nuestro ADN espiritual, quiénes somos nosotros realmente. ¿Somos gentiles? ¿Somos judíos? ¿Somos cristianos? ¿Qué somos nosotros realmente? Entonces vamos a ir primero a Mateo 15, 22 al 24. Y dice así, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, Adón, hijo de David, ten misericordia de mi hija. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Mas él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí estamos hablando de una parte de la vida de Yeshua en el que él mismo dice que no halló tanta fe en Israel como en esa mujer que no era israelita. Porque aquí estamos hablando de una mujer cananea que no era de Israel, que no era de la familia de Dios, que estaba alejada, fuera de los pactos, sin Elohim en el mundo. Pero ella entendía que Yeshua era el que podía liberar a su hija y salvarla. Por eso viene a dar voces para que él la ayude. Y en esa parte, aunque él cumple y él le hace su milagro y su salvación, él le dice, ojo, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mira, ¿a quién le está hablando? A la casa de Israel. ¿A quién va a ir a hablarle? A la casa de Israel. A los gentiles, esa casa de Israel. También nos dice en Mateo 10, del 5 al 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, y aquí está hablando de los apóstoles, los 12 apóstoles iniciales, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis,
Y gentiles y en ciudades de samaritanos estamos hablando de los que estaban afuera, fuera de Judá, de lo que en ese momento estaba haciendo para el mundo, que era pueblo de Dios, ¿sí? Y sino que le dice, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nuevamente aquí Yeshua, entre toda esa enseñanza que nos dejó, está dando un punto enfático de a quién va a llevar esa buena nueva de redención. Id antes que nada, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque él mismo allá más adelante les dice, oye, ustedes me van a ser testigos aquí en Judea, en Samaria y allá, en el resto, ¿sí? Pero desde ya los está comisionando a que vayan a las casas de Israel, a esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, en Romanos 9:24, Pablo nos va a hablar, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas, un profeta menor, de los que nosotros decimos profeta menor, pero que se está convirtiendo en un profeta de gran importancia. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Pongan mucho cuidado en lo que está diciendo. El mismo Dios, a través de Pablo, se le está recordando a esos, porque Pablo estaba ya en Romanos, una carta a los romanos, le estaba hablando a los romanos, Pablo le estaban diciendo, a nosotros nos llamó, ¿sí? Primero de los judíos, porque Pablo era judío. Pablo era nacido fuera de Jerusalén, pero era judío, de familia judía. Sino también a los gentiles, llamó al judío y al gentil. Y entonces le dice, recuerda lo que Dios dijo a través del profeta Oseas, y que le dijo, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío. Y ya vamos a ver lo que dice ahí. Y amada a la que no era amada. ¿Sí? Y en ese lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ahora vienen a ser pueblo mío, familia mía, hijos del Dios viviente. Qué hermoso es empezar a entender lo que el Padre desde el principio nos estaba hablando y lo que Yeshua vino a recordar, porque Él vino por todos, pero Él vino por todos a que formáramos parte de su pueblo. Por eso aquí lo vamos a ver en Oseas. Oseas 1, versículo 10. Con todo será el número de los hijos de Israel, y está hablando a la casa de Israel, como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Aquí es donde Pablo está tomando de lo que nosotros decíamos Antiguo Testamento, está tomando como palabra base, como escritura base, para explicar al gentil, después de Yeshua y después de que ya entendieron la obra de redención que hizo Yeshua, les está explicando que Dios a ellos los llama a ser pueblo, hijos del Dios viviente. Y más nos dice en Oseas 11. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Y le está hablando a la casa de Israel. ¿Te entregaré yo, Israel? Mira, las dos, está hablando de las dos, Efraín e Israel. Le está hablando a la misma casa, esa casa perdida, pero que se llama Efraín, pero que también le decían casa de Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboim? Y estas son dos poblaciones que estaban junto a Sodoma y Gomorra que también cayeron cuando vino el castigo para Sodoma y Gomorra por su pecado grande. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Mira qué hermoso, el Padre le está diciendo a Efraín, a esos que mandó al exilio por haberse prostituido con otros dioses, les está diciendo, oye, yo sé que los saqué, pero sabes que mi corazón se conmueve dentro de mí, corazón desfallece de amor, ¿sí? Se inflama de compasión por Efraín, por esa casa de Israel, esas ovejas perdidas. Mira cómo aquí nos está recordando el amor del Padre. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, y estamos hablando de Efesios, volvemos al Nuevo Testamento, estamos hablando de Efesios 2, del 11 al 13. Pablo nuevamente les recuerda, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, los que eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne,
O sea, él está diciendo a ustedes que son llamados gentiles o incircuncisión, son llamados así por los judíos, por los de la circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. Mira aquí ya de lo que está hablando. Ciudadanía de Israel, está hablando de pueblo, que de los dos formó un solo pueblo. Ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. A esos que estaban allá afuera, que estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo, a esos comisionó a Pablo para ir y llevarle esa buena nueva de redención. ¿Y qué les está diciendo? Ahora ustedes vienen, ustedes que estaban alejados de la ciudadanía de Israel, y aquí le está dando la importancia. La ciudadanía de Israel, no está diciendo pueblo de Dios, ciudadanía de Israel. Pero ahora en el Mesías Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Si yo estaba alejado de la ciudadanía de Israel, ahora por el Mesías me dice que he sido hecho cercano. Entiende de lo que te está hablando Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Advenedizos, los que estaban allá, los que no tenían promesa, los que no tenían esperanza, los que no tenían salvación, redención. A eso les está hablando. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y de los santos está hablando ahí, de los que estaban en ese momento delante de Dios creyendo en Yeshua, ¿sí? De los santos y miembros de la familia de Dios, conciudadanos. ¿De quién? De la ciudadanía de Israel. Conciudadanos de los de Israel. Y ahí sí está hablando de Israel como pueblo. Y le dice, son miembros ahora de la familia de Dios. Y aquí no estamos hablando de la familia de Dios como alejados de Israel, sino que la ciudadanía de Israel era familia de Dios y que ahora nosotros hemos sido hechos cercanos a esa ciudadanía de Israel. Entonces, vamos ahora a ver una explicación más directa de lo que es Raíces de Hebreas, porque he venido mostrándoles contexto, he venido mostrándoles identidad. Y esto es, yo haciendo esta presentación, el Padre me empezó a hablar con estas palabras acerca de cómo explicarles qué es las Raíces Hebreas. Es de entender cuáles son las bases en las que se fundamenta toda la Biblia, toda la palabra de Dios. Cómo está sostenida toda la enseñanza y reconocer las partes vitales de toda la enseñanza de Dios. Primero, a través de darnos la constitución sobre la cual su pueblo debe vivir. El pueblo de Dios debe vivir bajo una sola constitución. Y cómo el hombre en su humanidad inicialmente dijo, sí, claro que sí, haremos lo que nos digas. Y disfrutó de las bendiciones dadas en la Torá, pero que luego abandonó unilateralmente para irse tras otros dioses. Teníamos las bendiciones. Dijimos, sí, haremos lo que tú nos digas, guardaremos tus mandamientos. Pero el hombre, en su propia decisión, en su propia libertad que el Padre nos da, decidió alejarse de Dios, irse tras otros dioses, incumpliendo los mandamientos. Al incumplirlos, se alejó de Dios. Ahora nos dice, segundo, como Elohim, como Dios, en su maravilloso amor y gracia por su pueblo y su creación, nos reafirmó y nos volvió a ser partícipes de esa constitución a través de Yeshua. Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías, quitándonos las maldiciones que hay en la misma Torá por no guardar y obedecer los mandamientos, los mitzvot, que dice en hebreo. Que Dios, que Elohim, nos ha dado, y más aún entender que Elohim, por amor, nos dio a su Redentor, a su Yeshua, a su salvación, para quitarnos las maldiciones, pero para que retornemos. Y recuerda que en videos pasados les hablaba yo de retornar, les explicaba qué es retornar, qué es Teshuvah. Es cuando tú te das cuenta que vas caminando de frente hacia el pecado y entiendes que ese ya no es tu camino y haces retorno, giras 180 grados y vuelves hacia los mandamientos de Dios, a buscar la Torah de Dios, ¿sí? Y para que retornemos, hagamos Teshuvah hacia su Torah para guardar todos sus mandamientos, pero mira, importante, los guardamos por amor al que nos salvó, por amor hacia ese Yeshua, ese Redentor que nos salvó, que es el mismo. Yeshua
él mismo dice, yo y el Padre uno somos. Así que Jehová, Yahvé, Eterno, Hashem, Dios, como le digas, Él vino en cuerpo de Yeshua a dar su sangre para que nosotros tuviéramos redención. Porque Él mismo lo dice. En este momento no me acuerdo, creo que es en Isaías, que Él dice, yo daré mi sangre. Él es el que nos dio salvación. Y aquí quiero enfatizar en esto que dice, quitándonos las maldiciones, porque hay una parte que Pablo nos dice, hablándole a los gentiles, que Dios crucificó la ley en la cruz, que nos quitó la maldición de la ley. Y vamos a hablar y vamos a colocar coherencia en esa frase. ¿Sí? Pero aquí ya una vez les estoy diciendo, nos quitó no la maldición, nos quitó las maldiciones que había en la misma Torá por no guardar los mandamientos. Entonces, mira, vamos a ir a Juan 14 del 15 al 16 y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Importante, ya lo habíamos visto en otros videos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y mira la importancia que Yeshua le da a guardar los mandamientos, porque hasta que le demostramos nuestro amor a través de guardar los mandamientos, dice, ahora sí yo rogaré al Padre para que te dé otro consolador, ese que te va a consolar, ese que te va a sostener, ese que te va a redarguir, ese que te va a enseñar, ese que te va a recordar todas las cosas que yo os he enseñado. ¿Sí? Y es esas arras que el Señor colocó, el Espíritu de Santidad, es esas arras de la promesa, del cumplimiento de la promesa, de la redención. Ahora, aquí viene lo que les decía, vamos a entender con los dos siguientes pasajes lo que es coherencia de la palabra de Dios. ¿Sí? Porque tenemos que entender que lo que conocemos como Antiguo y Nuevo Testamento es un solo cuerpo, es un solo plan de redención. Esto no está alejado, no es que el Antiguo Testamento es la redención para los judíos y el Nuevo Testamento es la redención para los gentiles. Ya hemos visto con suficiencia que de ambos pueblos hizo uno solo, que nos tomó de los judíos y de los gentiles para hacer un solo pueblo y ahora ser llamados hijos del Dios viviente. Entonces vamos a ver esa coherencia de la palabra de Dios y vamos a ir con un pasaje que ya habíamos visto, pero que lo vamos a recordar aquí y le vas a entender toda la coherencia. Dice Deuteronomio 30 del 1 a 6. Ahora bien, si tú obedeces de verdad a la voz de Yahvé, y esta versión es una versión católica, porque si tú que estás escuchando este video eres cristiano, católico, quiero que veas que ahí, en esa Biblia, en esa traducción que tú tienes, ahí está toda la verdad. No estoy utilizando en este momento, en este pasaje, no estoy utilizando una traducción donde tú puedas decir, si ves que es las traducciones que ellos utilizan, la traducción que tú estás leyendo. ¿Listo? Para ti si eres católico. Aunque si eres cristiano o de otra denominación, aquí vas a poder ver lo mismo porque en todas las traducciones dice lo mismo. Entonces dice, ahora bien, si tú obedeces de verdad a la voz de Yahvé, tu Dios, tu Elohim, practicando y guardando todos los mandamientos que te prescribo hoy, Jehová, tu Elohim, te levantará por encima de las naciones. Mira la bendición. Te levantará por encima de las naciones. Serás nación con sabiduría, por encima de las naciones, de todas las naciones de la tierra. Entonces vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones siguientes. Y nos dice, ¿por qué? Porque obedeciste la voz de Dios. Sencillo, ¿verdad? Es que es sencillo. Obedeciste la voz de Dios. ¿A qué? A guardar sus mandamientos. Coherencia. Creo que aquí queda totalmente claro. ¿Sí? Y ya, por eso les coloqué antes a Yeshua diciéndonos, si me amas, guarda mis mandamientos. Pero ahora también te muestro que eso ya lo decía desde allá, desde lo que decíamos que era el Antiguo Testamento, que desde lo que decíamos que estaba abolido. Desde allá nos está diciendo que si guarda mis mandamientos, bendiciones vendrán a tu vida. Y dice, bendito serás en la ciudad y en el campo, bendito será el fruto de tus entrañas, el vientre de tus mujeres será bendito y el fruto de tu tierra habrá sustento. La tierra dará lo mejor de sus frutos. Las crías de tus burras, el parto de tus vacas y ovejas, tu ganado será fértil.
Benditos tu canasta de frutos y tu reserva de pan. Bendito serás cuando salgas y bendito cuando vuelvas. Y aquí coloqué una parte de las bendiciones. Mira las bendiciones. El Señor te dice, guarda mis mandamientos y habrá bendición. Pero ahora también nos dice, pero si no obedeces la voz de Jehová tu Elohim y no pones en práctica todos sus mandamientos y normas que hoy te prescribo, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Ahora sí vamos a entender cuando Pablo decía, es que Yeshua nos quitó la maldición de la ley. No hablando de que la ley fuera maldición, es que simplemente ponte a pensar, si aquí Jehová me está diciendo que si yo guardo su ley, seré bendecido, ¿cómo es que esa bendición iba a ser maldición? Si miras las bendiciones tan hermosas que me está dando, ¿será que Yeshua me va a quitar esas bendiciones? O ponte a pensar, Dios es un Dios tan malo y con el permiso de Dios, simplemente para enseñanza, Dios es un Dios tan malo que en vez de darle un mandamiento, una constitución a su pueblo para que tengan una buena vida, le da una constitución para que se comporte de una forma, pero para que sean malditos. O sea, coloquémosle coherencia a la palabra de Dios. Y démonos cuenta que la palabra de Dios es una sola. Arranca de tu Biblia, esa hojita que dice Nuevo Testamento, arráncala y deja que la Biblia sea una sola. Entonces nos sigue diciendo, maldito serás en la ciudad y en el campo, maldito será tu canasta de frutos y tu reserva de pan, maldito el fruto de tus entrañas y el fruto de tus tierras, los partos de tus vacas y las crías de tus ovejas, maldito serás cuando salga y maldito también cuando vuelvas. Esto fue por lo que Yeshua murió en la cruz, para quitarnos esta partecita de la Torá, no para quitarnos la Torá, no para quitarnos las normas de Dios, los mandamientos de Dios, vino a quitarnos que ahora nosotros estábamos inscritos en las maldiciones de Dios. ¿Por qué? Porque no guardamos sus mandamientos. Y eso fue las maldiciones que nos quitó, de las que habla Pablo cuando le habla a los gentiles. Nos quitó las maldiciones que habían para nosotros en la ley. Pero tú me dirás, pero es que yo he tenido cosas buenas, bendiciones, tengo casa, tengo carro, tengo sustento. ¿Sí? Y el mismo Padre nos dice en Oseas, yo les daba de todo y ustedes se iban a ofrendar, te daba oro, te daba el trigo, te daba el sustento y tú ibas y los ofrendabas a otros dioses, a Baal lo ofrendabas. El Señor, a pesar de que estábamos inscritos en las maldiciones, Dios es un Dios malo. Te daba sustento, te daba provisión cada día, pero tú aún seguías ofrendándolo a otros dioses. Pero ahora te está diciendo, Dios, Yeshua te quitó, pagó la deuda que tú tenías, la que todos teníamos. Esa cuenta que estaba en nuestra contra, él la pagó y la canceló. Y ahora nos quitó las maldiciones y volvemos a estar inscritos en las bendiciones. Pero estas bendiciones vienen por guardar todos los mandamientos. Y eso no quiere decir que no vayamos a tener problemas, que no vayamos a tener situaciones, porque Yeshua ya nos habla de esas situaciones que en otro video haremos más o explicaremos con mayor amplitud. Pero mira, volvimos a estar otra vez. Si tú en esa fe en Yeshua HaMashiach vuelves a estar inscrito en las bendiciones que la Torah tiene para nosotros. Ahora, ¿qué es y por qué la Torah? ¿Qué es la Torah? Y aquí está cómo se escribe Torah en hebreo. Y la palabra Torah quiere decir claramente instrucción. La Torah son instrucciones, por eso yo lo he venido diciendo, son las instrucciones de vida que Elohim nos dio para que tuviéramos una constitución sobre la cual debíamos vivir, para que tuviéramos las bendiciones. Porque el mismo nos dice, les doy la vida y la muerte, por favor, escojan la vida. Escoge la vida, escoge las bendiciones. Entonces son estas instrucciones para que tengamos una buena vida, para que tengamos una buena relación con Elohim y para que tengamos una buena relación con el prójimo. Y ahora nos dice, la Torá no es solo ley. Realmente la Torá son las instrucciones de vida que Elohim nos dio para que tuviéramos una correcta relación, primero con él como nuestro Padre eterno, como nuestro Creador y nuestro Dios, y segundo, con nuestro prójimo, en todos los posibles escenarios de nuestra vida cotidiana. Y eso lo vas a entender cuando tú empieces a leer
el Pentateuco, la Torá, y la empieces a leer con la guía de Dios, te vas a dar cuenta de que si nosotros guardáramos todos esos mandamientos que Elohim nos dice que debemos guardar con nuestro prójimo, este mundo sería completamente diferente. ¿Sí? Y tú que ya estás empezando, tú eres el primero que debes empezar a guardarlos. Eh, y segundo, con nuestro prójimo en todos los posibles escenarios de nuestra vida cotidiana. Estas instrucciones, al guardarlas, son, como Elohim mismo lo dijo por boca de Moisés, para que te vaya bien y seas bendecidos en todas las cosas que hagas y emprendas. Así que la Torá es para salvarnos. No, la Torá o mal llamada ley no es para ser salvos. Nadie te está diciendo que es que si guardas los mandamientos vas a ser salvos. Por eso yo les enfatizaba diapositivas arriba. Guardamos los mandamientos porque somos salvos. Porque entendimos que esa era la constitución que Jehová nos entregó, que nuestro Padre Eterno nos entregó para que tuviéramos una buena vida, para que nos fuera bien en la vida. ¿Sí? Es bien claro para todos que somos salvos por gracia. No, nadie está cambiando esa verdad que Yeshua nos enseñó. Somos salvos por gracia. Y no somos salvos por las obras, no somos salvos por guardar los mandamientos, ¿sí? Porque él mismo dice, oye, para que nadie se gloríe, nadie diga, yo me salvé porque yo soy bueno. No, somos salvos por la gracia de Dios. Pero debe ser aún más claro para todos que somos salvos para buenas obras. No por las buenas obras, sino para buenas obras, las cuales Elohim determinó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero ¿esto qué quiere decir? Pues que ahora que somos salvos porque Yeshua pagó con su sangre la cuenta que estaba en contra de nosotros, pues que ahora guardamos los mandamientos, ordenanzas y estatutos de Dios por amor al que nos salvó. Y porque esta es ahora nuestra constitución de vida. No somos perfectos. No nos vean de esa manera. Y cuando tú empieces a caminar, tú te vas a entender esto. No somos perfectos, pero cada día buscamos guardar la Torá lo mejor posible como pueblo de Dios, como pueblo de Elohim. Y yo siempre le explico a mi hijo mayor, cuando me pregunta eso, ¿cómo podemos entender esto? De que a pesar de que estamos guardando los mandamientos de Dios, también pecamos. Y ahí yo le digo, es muy diferente que si tú vas caminando y de pronto te caíste en un hueco, porque tal vez estabas distraído en alguna otra cosa, no te diste cuenta del hueco y te caíste. ¿Sí? Ahí es cuando tú vas caminando y no te diste cuenta del pecado y pecaste y te arrepientes y haces techubá y retornas a los mandamientos y te arrepientes, no arrepentimiento de dolor. Arrepentirse es cuando entiendes que hiciste algo mal y determinas en tu corazón que eso no va a volver a suceder. Vas caminando y no te diste cuenta y caíste en el hueco. Y otra cosa es que vas caminando, veas el hueco y te botes a él. O mejor, vas caminando y de pronto no viste el charco, ¡pum! Metiste los pies en el charco y te ensuciaste. Por eso Juan nos dice, abogado tienen, que es Yeshua HaMashiach. Yeshua, nuestro Mesías, es nuestro abogado. No para el pecador que ve el charco y se bota al charco a revolcarse en la mugre. El que ve el pecado y va y lo hace, ese ya se alejó. Pero tú vas caminando y no te diste cuenta y caíste en el charco, abogado tienes en Yeshua HaMashiach. ¿Ok? Ahora, vamos a verlo en la palabra. Efesios 2 del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Yeshua, en Jesús. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios. El mismo Dios es el que coloca esa emuná, esa fe con obediencia dentro de nosotros. ¿Sí? No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Y aquí es donde enfatizo, creados en Yeshua, nuestro Mesías, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano allá en Horeb, en el monte Sinaí, preparó esas buenas obras de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Ahora, aquí quiero mostrarles lo que esquematiza qué es la Torá. La Torá son las raíces de ese árbol. Y perdona, aquí coloco un árbol de manzano porque no encontré un olivo para esquematizarlo mejor.
un olivo pues con esta imagen, pero lo importante es que la Torá son las raíces que sustentan al árbol. Por eso Pablo nos dice que ahora cuando venimos a ser del olivo, a ser injertados en el olivo natural que es Israel, ahora somos alimentados por esa savia, esa rica savia. ¿De dónde viene la savia? De las raíces, ¿sí? ¿Y quién es la que nos sostiene? Las raíces, no nosotros al árbol, las raíces nos sostienen a nosotros. Entonces la Torá son las raíces, ¿sí? Que junto con los escritos y los profetas forman lo que se llama Tanakh, ¿sí? Tanakh que viene de Torá, de los escritos históricos y de los profetas. Esos tres grandes compendios forman el Tanakh, lo que nosotros le llamamos Antiguo Testamento. Entonces, la Torá como raíz junto con los escritos y profetas, que sería como el tronco, ¿sí? Todo eso sustenta lo que está ahora, que conocemos como Nuevo Testamento, que en hebreo se dice el Brit Hadashah, el nuevo pacto, ¿sí? Lo que conocíamos como Nuevo Testamento. Pero entonces ahora ese Brit Hadashah es como si fueran esas ramas que toman, ¿sí? A donde somos injertados y todo vienen a ser, formar parte del mismo árbol, alimentados por la misma savia, esa rica savia que viene desde abajo, desde las raíces, desde la Torá. Entonces, con esto quería esquematizarles la maravillosa forma en que Dios sustenta todas las cosas a través de su palabra. ¿Mm? Entonces, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Elohim mandó que os enseñase. Aquí está hablando Moisés. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Aquí estamos hablando antes de pasar el Jordán a esa tierra prometida que manaba leche y miel, a ese Canaán. Ahí les está recordando que los mandamientos que dio en Horeb hace 40 años, ¿sí? En ese momento, 40 años atrás los dio, los está recordando para que los guarden en la tierra a donde van a entrar, para que temas a Jehová tu Elohim, para que temas, no para que tengas miedo, para que tengas temor de fallarle, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy. Y no es Moisés dándonos los estatutos, es Dios a través de Moisés dándonos los estatutos. Tú, ¿quién nos guarda? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Bendición nos está hablando acá. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que tú, y mira que aquí Israel está hablando a toda la congregación de los hijos de Israel. Pero piensa ahora, ¿quién es ese Israel ahora? Recuerda que Pablo nos dice, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, pero tomó del judío y del gentil, los hizo un solo pueblo y los acercó a esa ciudadanía. Y ahora formamos parte de la familia de Dios, del pueblo de Dios. La redención es para un pueblo. Él viene por su pueblo. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Ojo, cuidado, cuidado de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Elohim de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Perdón, uno es. Y eso es algo que vamos a hablar en otro video que ya tenemos planeado. Jehová uno es. No son tres, no son dos. Jehová uno es. ¿Listo? Mira qué hermoso. Entonces ahora mira, el nuevo pacto de Jeremías, en Jeremías 31. Y aquí nos vamos a ver cómo el Antiguo Testamento entra a ser la base que sustenta el Nuevo Testamento. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Casa de Israel y casa de Judá. Va a ser el pacto con los dos, no dice con los gentiles. Dice con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y esto es lo que sustenta el pacto que cerró, que Yeshua cerró y lo puso a andar allá, en esa que conocemos como la última cena, con esa sangre que dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Y no es nuevo pacto, en el idioma hebreo es pacto renovado, ya se los recuerdo porque ya se los había dicho. Pacto renovado. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque fueron ellos, está hablando Yeshua, está hablando Jehová, fueron ellos los que invalidaron mi pacto, no porque Dios haya dicho este pacto no sirve. No, ellos fueron los que invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, un marido que nos dio todo,
dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Y aquí Jeremías no está hablando de que esto es para la casa de Judá, para los judíos. Aquí está hablando de los últimos tiempos. Yo colocaré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Quién? La casa de Israel, que estaba ya alejada, dispersa, y la casa de Judá, que era la que estaba en ese momento, que no era que estaba haciendo las cosas bien, pero el amor del Padre dijo: con ellos haré mi nuevo, renovaré el pacto. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán aquí adentro, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. ¿A través de quién va a perdonar? De su Yeshua, de su salvación. Yeshua es salvación. A través de ellos perdonaré la maldad. ¿Sí? ¿Y cómo se sella el pacto? Acá. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ellos todos, de ella todos, porque esto es mi sangre, sangre del pacto renovado, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y aquí lo estamos hablando en Mateo, cuando ellos hacen la última cena, cuando iban a celebrar, antes de celebrar Pesaj, de celebrar la Pascua. Aquí les está diciendo: esta es mi sangre, que sellará el pacto que Elohim va a renovar con ustedes, con la casa de Judá y la casa de Israel. Así que después de Yeshua, ¿cómo debemos vivir? Ya para ir terminando. Mateo 5:17. No pensáis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y ya esto lo había explicado en un video anterior. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso es que venimos, a las raíces hebreas, porque el Padre en un momento dio su silbido, porque Él dijo que con un silbido los traeré. Él dio su silbido, lo escuchamos y clamamos al Padre y le dijimos: enséñanos tu verdad. Y Él nos empezó a enseñar cosas grandes y ocultas que no conocíamos. Mateo 15:24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Juan 8:31-32. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Tú quieres ser libre? ¿Quieres conocer la verdad? Coloca atención a estos videos. No te estoy diciendo que yo sea el que tenga la verdad. Te estoy diciendo que simplemente soy un instrumento, con humildad delante del Padre. Soy un instrumento para que el Padre te empiece a mostrar su verdad. La de Él, no la mía, no la de los hombres, la de Él. La verdad os hará libres. Y ahora Hechos 15:16-21. Te pido que por favor lo leas, léelo completo, para que veas cómo estaban viviendo estos primeros, a los que se les decía cristianos, se les llamó cristianos, pero cómo vivían esos primeros cristianos del primer siglo después de la muerte de Yeshua, cuando Pablo estaba llevando la buena nueva de redención a los gentiles, cuando Pedro seguía llevando la buena nueva de redención a los judíos, cuando Santiago y los demás apóstoles iban a las casas, a las ovejas perdidas de las casas de Israel, a las 12 tribus que estaban en la dispersión, porque también había judíos en la dispersión en ese momento. Así era como estaban viviendo. Hechos 15:16-21. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Se está hablando que volverá Yeshua nuevamente.
Ya se había ido, pero volverá y se reedificará el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y las volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, a Dios, a Elohim, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Mira, mi nombre. O sea, que Él nos va a enseñar su nombre, su verdadero nombre. ¿Sí? El conocimiento está aumentando, como dijo Daniel. Y el ángel le dijo, guarda estas palabras hasta que aumente el conocimiento. Ahora nosotros estamos teniendo esa posibilidad, el conocimiento aumentado. Nos van a enseñar el nombre. Ya sea que se determine al final si es Yahvé, Yahweh, Jehová, no importa, pero los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Y no es Dios, no es Señor, pero los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice Adonai, que hace conocer todo desde tiempos antiguos. Por eso les decía, el plan de redención no viene ahorita con Yeshua, el plan de redención viene desde Génesis. Léete Génesis 48, cuando la bendición de Jacob sobre Efraín y Manasés. Desde ahí ya Jehová nos estaba hablando de su plan de redención. Sino que por lo cual yo juzgo, ahí está hablando Santiago, que no es Santiago, su nombre original, sino Jacob, sino que por traducciones y transliteración terminó siendo Santiago, pero el nombre original del hermano de Yeshua es Jacob, Jacob. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba para que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Y perdóname si hago ese énfasis, pero mira lo importante. Aquí no está hablando de que Pablo tiene quien lea sus cartas en las iglesias cada domingo. Aquí que está diciendo a los nuevos que estaban llegando a la fe en Yeshua, a la redención de Yeshua, ¿sí? Que les dice, oye, no los inquieten, porque ahora sí eran los que querían judaizar, los que querían que siguieran las tradiciones de los judíos para supuestamente ser salvos. Jacob le dice, no los inquieten. ¿Por qué? Porque es que ellos deben hacer, primero, deben iniciar con estas 4 cosas. Apártense de la contaminación de los ídolos, de fornicación, tanto sexual como fornicación con otros dioses, de ahogado y de sangre. ¿Por qué? Porque es que el resto de la Torá, toda la majestuosidad, si me permites decirlo con humildad, de la Torá, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique. En las sinagogas, donde es leído cada Shabbat. Cada día de reposo, que era el día donde nos reunimos, es el día donde nos reunimos a escudriñar más profundamente la palabra de Dios. Cada día escudriñamos la palabra. El primer día después de Shabbat, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día después de Shabbat. Escudriñamos la palabra. Escuchamos enseñanza. Pero el séptimo día es donde nos apartamos de todo lo demás para venir a hacer más profundamente ese estudio de la palabra. Y así era como estaban viviendo los primeros cristianos después de Yeshua. Así que te voy a dejar estas ideas para que tú vayas analizándolas y vayas preguntándole al Padre. Ahora sí, ya con esto terminamos y sé que este ha sido un video más largo, pero mira que aquí hay muchas cosas para que tú entiendas todo lo que lleva a ser las raíces hebreas. Yeshua nació en la tribu de Judá. Yeshua era un judío, ¿sí? Y Judá estaba junto con Benjamín y Leví, ¿sí? Que eran las únicas tribus de las 12, ya lo he dicho, que estaban en este momento en el territorio de Israel. Yeshua era un judío que le habló a judíos y que les enseñó a esos judíos y esos judíos creyeron en él. Las otras tribus estaban dispersas por el resto del mundo. Yeshua envió a sus discípulos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua enseñaba en las sinagogas cada Shabbat como era su costumbre. Cada Shabbat en las sinagogas leía los libros del Tanakh, la Torá, los escritos y los profetas. La Torá,
los Ketubim y los Nehevim. Perdón si de pronto me equivoqué en esa, los Nehevim, ¿sí? Los profetas. Lo mismo que los 12 apóstoles, los apóstoles también era lo que leían, no tenían las cartas de Pablo en ese momento. ¿Hablaban de qué? De la Torá, de los libros, de los profetas, de los escritos, ¿sí? Lo mismo que los 12 apóstoles y los judíos gentiles que estaban creyendo en la buena nueva de redención que Yeshua enseñó. Yeshua vivió su tiempo entre nosotros cumpliendo la Torá, la ley, no para que no tengamos que cumplirla, sino para que sepamos cómo debemos cumplirla. Pedro no comía alimento que fuera considerado inmundo por Dios, y aquí estamos hablando de Levítico 11 y de las leyes de alimentación. Pablo guardaba las fiestas de Jehová y hacía voto de nazareato. Lo podemos leer en Levítico 23, ¿sí? Y en Números. No me acuerdo en este momento del capítulo, pero en Números está el voto del nazareato. Los apóstoles enseñaban cada Shabbat en las sinagogas y los gentiles les pedían, los mismos gentiles les pedían que por favor el siguiente Shabbat vengan a la sinagoga para que nos sigan enseñando de Yeshua a través de la Torá. Porque en ese momento tenían la Torá, apenas estaban escribiendo las cartas de Pablo. Aún no se habían escrito los evangelios, porque los evangelios por datación de carbono y de datación científica, los evangelios vienen después de las cartas de Pablo, ¿sí? Cada Shabbat en la sinagoga se leían los libros del Tanakh, lo mismo que hacían los 12 apóstoles y los judíos gentiles que estaban creyendo en la buena nueva de redención que Yeshua enseñó. Muchos de los judíos que escuchaban las enseñanzas de los apóstoles venían a las escrituras a comprobar si lo que decían era cierto. Ahora pregúntate, ¿qué escrituras consultaban si aún en el tiempo de Pablo no existían los evangelios y hasta ahora estaba Pablo escribiendo sus cartas? Espero estas últimas ideas dejarte, como decimos aquí, picado, para que tú empieces a preguntarle a Dios acerca de que te ayude a responder estas cuestiones, estas ideas. ¿Listo? Entonces, ya, como siempre, para terminar, y yo creo que aquí ya he dado una suficiente explicación de lo que son las raíces hebreas. Obviamente vas a encontrar mucha información. Primero pregúntale al Padre antes de siquiera tomar algo como verdad, pregúntale a Dios. Pero cuando tú te des cuenta de que las raíces hebreas se hablan de lo mismo, te vas a empezar a cuestionar, te vas a empezar a preguntar por esas sendas antiguas, para transitar por ellas, para que tengas un buen camino y tu alma tenga reposo. Entonces ya para terminar, como lo he venido haciendo, los voy a dejar con esta bendición, que debe ser una bendición que todos los días debemos nosotros tener en nuestra mente. La bendición de Números 6:24. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz. Shalom para ti que estás escuchando este video. Gracias por permitirme entrar en tu vida, una nueva enseñanza, y que en esta semana, mientras hacemos un nuevo video, vayas a las escrituras, le preguntes al Padre y que el Padre sea solo Él el que te hable a tu corazón. Jehová te bendiga.